Entonces, hola Ana Paula, quisiera preguntar, ¿a qué corriente del feminismo perteneces tú? Existen diversas áreas, corrientes de feminismo y pues preguntarte qué es el feminismo, pues como que no existe una única definición, ¿no? Entonces, tú me podrías decir con qué movimiento del feminismo te sientes tú identificada. Bueno, posiblemente con la corriente con la que más me alineo, como podría decir intuitivamente, sin conocer la profundidad, es con lo que se conoce generalmente como feminismo radical, que pues esencialmente contrasta con otras así llamados feminismos, en el hecho de que es abolicionista de la prostitución y de la pornografía también, es contrario a las nociones modernas de género, en el sentido de que refuerza la realidad biológica e innegable del sexo y reconoce el género como exclusivamente un mecanismo social en el que más o menos se articula el patriarcado, ¿no? O sea, más allá del sexo, se articula a través del género, que diríamos que es como la jerarquía en la que se establece que pues los varones están por encima de las mujeres en el sentido social y por lo tanto tienen acceso a mayor poder político, económico, etcétera, y por supuesto a los cuerpos de las mujeres en algunos sentidos, ¿no? Precisamente como en el de la prostitución y en el de la reproducción en sí, por ejemplo, con la cuestión de los vientres en alquiler, que también, a la que también se opone el feminismo radical, por supuesto, a cualquier forma de explotación de las mujeres y esencialmente, te digo, más que igualdad de género, como muchas veces creo que se enuncia que es el propósito del feminismo contemporáneo, la corriente del feminismo radical está orientada hacia la liberación de las mujeres de pues la dominación patriarcal y de la violencia machista específicamente, ¿no? Que es también como una de las cosas centrales a las que se opone, bueno, por las que lucha el feminismo, ¿no? Un punto que no me quedó claro es, ¿tú crees en la existencia de los géneros o sea, el género es determinado por la biología o por la sociedad? ¿Es O una sea, es que construcción hay... social o es determinada por la biología? Eso no me quedó Ajá. claro, ese punto. Ok, sí, bueno, es que hay que aclarar dos cosas, ¿no? Hay una cosa que es el sexo, que es una realidad biológica innegable, que tiene además implicaciones muy sustanciales en la existencia de los individuos, por ejemplo, su capacidad reproductiva y, por supuesto, a partir de ello y de otras cosas, pues su lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, eso es una realidad. El sexo es real, ¿no? O sea, solo un tipo de personas puede reproducir a la especie. Por lo tanto, también solo un tipo de personas puede abortar, solo un tipo de personas, bueno, y generalmente un tipo de personas sufre la violencia del otro tipo de personas, que es el sexo masculino, ¿no? Y bueno, no solo el sexo femenino, sino la sociedad en general, pues sufre la violencia machista, ¿no? Que ese es el problema, desde mi perspectiva, casi universal de la humanidad. La violencia machista que se expresa de formas desde la delincuencia hasta pues las guerras, ¿no? O sea, hay un montón de expresiones de la violencia machista. Eh, y entonces la pregunta del género y el sexo, ¿no? Entonces, bueno, el sexo es una realidad, el género es la construcción a partir de la cual se, mm, se impone esta jerarquía de hombres-mujeres. Entonces, eh, el género, por ejemplo, sería la idea de que los hombres son inherentemente racionales, ¿no? Por ejemplo, o que las mujeres tienen una inclinación natural hacia el cuidado de otras personas, ¿no? Cuando estas cosas son en realidad imposiciones sociales acerca y expectativas de la conducta de unos y otros, en las que por supuesto se procura el sometimiento de las mujeres, ¿no? Y por lo tanto se atribuyen estas cualidades de sumisión inherente y como de, pues sí, ¿no? O sea, como esta idea de que las mujeres están naturalmente sometidas a la voluntad de los varones.
Entonces, bueno, esencialmente el género sí existe de alguna manera, pero es una construcción, no es una cuestión inherente a la realidad como especie, sino a la realidad social. Pues sí tiene implicaciones muy serias, pero pues por supuesto que es algo que queremos combatir. El sexo no lo podemos combatir porque es una realidad biológica, innegable e inmutable, pero el género es algo que no es necesario y que por el contrario es bastante detrimental para el bienestar de la sociedad en general. ¿Me podrías dar un ejemplo de una conducta ajena al sexo y únicamente propia del género? Pues sí, por ejemplo, el cabello largo de las mujeres, ¿no? O sea, son todas las cuestiones que se pueden atribuir a las cosas puramente superficiales, ¿no? Como, y que digo, si están relacionadas con una cuestión biológica, eh, por ejemplo, no es estrictamente necesario que las mujeres usen vestidos y los hombres no, ¿no? Eh, claro que esa cosa está impuesta en la sociedad, también relacionada de alguna manera al hecho del dimorfismo sexual, que sí es inherente a la cuestión biológica, pero pues sobre todo impuesto de manera artificial, ¿no? La forma en que nos relacionamos con el mundo. Y sí, ¿no? O sea, igual que cosas como el maquillaje, ¿no? También como mucho más orientado hacia las mujeres. Y pues ya hay cosas que, digamos, serían un poco más serias, como no es algo absoluto, ¿no? Pero es una generalidad, como la incapacidad, digámoslo así, emocional con la que se educa a los hombres en torno a muchas materias, también a las mujeres, ¿no? Pero en otras, quizá un poquito más amplias, que les permiten más el desarrollo como de ciertas dimensiones de su personalidad que son muy esenciales. Eh, digo, son restrictivos para ambos, ¿no? El género para ambos es restrictivo, ¿no? O sea, las mujeres les impone un rol de sumisión, como hemos dicho, y a los hombres uno de dominación, que tampoco es saludable y que tampoco creo que en el fondo deseen, ¿no? Sino que supongo que si pudieran estar menos condicionados por las cuestiones genéricas y vivir en una relación más pura con sus emociones, pues estarían más felices de tener relaciones equitativas con las mujeres, ¿no? Y ahora sí te quieres venir, me dijo Bella hace rato. ¿Quién realiza estas imposiciones? O sea, ¿quién impone a las mujeres comportarse de cierta manera? Cuestiones sociales articuladas de una manera muy compleja, pero por ejemplo es como esta cuestión de que desde muy niña se les censura la conducta mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, siéntate de cierta manera, no hagas eso, no digas tal cosa. Entonces, esas cosas se refuerzan desde el núcleo familiar, pero después en las sociedades un poco más extensas se van reforzando, ¿no? Te digo, sobre todo la censura de la conducta de las mujeres, promover, por ejemplo, desde muy niños también en los hombres la violencia, la agresión, la dominación, ¿no? La oposición a la sensibilidad supuestamente femenina, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, pues no creo que sea como un aparato determinado por una mente perversa como tal, pero pues sí es la forma en que se ha articulado la sociedad y que está tan penetrada en la psique de la mayoría de las personas que es muy difícil, primero que nada, ser consciente de ello y pues en segundo lugar, combatirlo, ¿no? ¿Cómo se combaten esas conductas? Pues como decía, ¿no? Primero, en primer lugar, reconociendo que existen, o sea, advirtiendo, eh, teniendo el cuidado de advertir de qué manera uno hace juicios de la realidad que no están determinados por las cosas en sí, sino por los condicionamientos sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, pues reconocer por qué, por ejemplo, de una mujer espera ciertas cosas y de un hombre no. Pon tú en una situación puramente cotidiana de limpieza, pues generalmente se les exige más a las mujeres, ¿no? Esto, te digo, es una cosa muy, muy arraigada en la psique de la mayoría de las personas que es inconsciente, ¿no? Entonces, te digo, el primer paso desde mi perspectiva es hacerlo consciente, hacerlo evidente, ¿no? O sea, eh, reconocerlo, analizarlo y pues procurar, no sé, ¿no? Reformular
la forma en que nos relacionamos con esa parte del mundo, ¿no? Pero bueno, o sea, hablemos en un sentido más amplio, en cosas que son más profundas, más serias, ¿no? O sea, en el feminicidio, en la violencia contra las mujeres, ¿no? En cómo se naturaliza en esos fenómenos, ¿no? Y yo, por supuesto que responsabilizo a los hombres de su violencia, pero también creo que hay una gran parte en la forma en que las mujeres están educadas para corresponder a esas conductas y también pues ser víctimas perfectas, ¿no? En algunos casos. ¿Tienes algo que decir respecto a la victimización? Yo tengo que sinceramente estoy muy cercano a los... No se te escucha muy bien. ¿Se me escucha? Bueno, yo quisiera saber, no se te escucha. ¿En qué sentido es el machismo responsable o el patriarcado del feminicidio? Es un poco difícil responder, o sea, es que responsable una figura no humana como el machismo, pues para mí no tiene sentido decir que es responsable, ¿no? Para mí responsables pueden ser las personas. Creo que se atribuye, sí, en gran medida al hecho de que pues la sociedad está embebida en conductas, ¿no? En que, pues te digo, se promueve la violencia de los hombres. O sea, naturalmente hay que reconocer que, pues de nuevo, sí hay una cuestión biológica que es relevante y es el hecho de que en el dimorfismo sexual los hombres tienden a ser más fuertes que las mujeres, ¿no? Cosa que por supuesto los vuelve más propensos a ser exitosos en el sentido de la violencia contra ellas que ellas contra ellos, ¿no? Por otro lado, en la cuestión social es evidente que no es una cuestión, te digo, puramente de fuerza, porque las mujeres también son más fuertes que los niños, por ejemplo, las mujeres adultas, y generalmente, si bien sí algunas son bastante violentas contra ellos, no llegan a los niveles de crueldad y de inhumanidad que sabemos que se ven en los hombres, ¿no? O sea, en las cuestiones, por ejemplo, más abiertas de violencia, como de asesinatos, de crímenes así perpetrados contra desconocidos, ¿no? O sea, asesinatos masivos o en serie, que pues de los cuales las mujeres muy raramente participan, si acaso, y pues que se ven en los hombres, ¿no? Y te digo, en lo que se ve que sí, si bien es una dimensión es que los hombres son físicamente más fuertes, pues otra dimensión es que sí, también están educados para, no sé, para ser más violentos. Yo no creo que lo sean inherentemente, yo creo que es una cuestión de condicionamiento y sí de tener un poco menos de capacidad de consideración del otro o cualquier cosa, ¿no? O sea, de desarrollar empatía en la manera que es necesario como para no matar a un inocente, ¿no? Por decirlo así. ¿Me escuchan, José? Sí, se escucha. Buenos días. ¿Tú ves en esto una componente biológica y una componente social? La componente biológica que tú ves es que los hombres son más fuertes que las mujeres, lo que facilita, en tu opinión, el asesinato de mujeres. Si entendí bien. Lo que quisiste decir. Sí. Okay. ¿Perdón? Y por otra parte, la componente cultural. Así es. Okay. Muy bien. ¿Y cómo se cambian estas conductas? No, pues te digo, o sea, inicialmente es una cuestión de reconocer el problema, de hacerlo visible, de, por ejemplo, en este lenguaje, ¿no? Muy contemporáneo de violencia de género, ¿no? Pues no decirle violencia de género, ¿no? Porque no, o sea, no, eso no significa nada. Llamarle violencia masculina o machista, que es lo que es, ¿no? O sea, la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres, contra los niños, contra los hombres, o sea, la forma en que no estoy diciendo que todos los hombres sean violentos ni nada así, pero en que pues la violencia generalmente en la sociedad se le atribuye a los hombres. Y te digo, no, o sea esta delincuencia, no sé, todas las cosas que te puedes imaginar, ¿no? O crímenes ya de mayor nivel e incluso
pues cosas más sutiles, ¿no? Como el control absoluto de la economía, ¿no? O del poder capitalista, que pues también está casi absolutamente en manos de los hombres. ¿Conoces cómo es la distribución de esta posesión del capital? No con precisión, la verdad, pero sí sé también que la mayor parte de las personas adultas que son pobres son mujeres en el mundo, o sea, la pobreza sí está feminizada, es decir, la gente es pobre en general, pero las personas más pobres en el mundo son mujeres y niños, ¿no? O sea, la gente que tiene menos acceso a los recursos son las mujeres y los niños, y por supuesto también en eso está basado un poco la prostitución y el hecho de que los hombres puedan acceder a través del dinero a los cuerpos de las mujeres, ¿no? En el hecho de que pues están socialmente empobrecidas. Claro, también en parte porque su aporte económico, tanto en el área de reproducir a la especie como en el de los cuidados y la limpieza y toda esta cosa, o sea, cocinar, ¿no? Las cosas propias de un cuidado de una casa, que evidentemente aportan a la economía, pero que no son remuneradas, pues también eso, ¿no? O sea, que las mujeres no pueden acceder de esa manera a pesar de que evidentemente contribuyen con mucho trabajo en la sociedad, ¿no? ¿Te opones a la prostitución masculina? Tú mencionaste que te opones, que te molesta que las mujeres sean prostituidas. ¿Te opones del mismo modo a la prostitución masculina? Y en ese sentido también te opones a la pornografía entre hombres. Pues, o sea, específicamente creo que eso es algo en lo que yo no podría determinar. Es decir, creo que es un problema que no me incumbe, ¿me explico? Entonces, en ese sentido creo que es un poco más parte de la elección, si quieres tú, libre de los hombres, no lo creo que tanto así, pero yo no me opondría como tal a ello, ¿no? O sea, simplemente no creo que sea algo en lo que yo pueda determinar o en lo que mi opinión sea relevante. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque no me incumbe en sí, ¿no? Es una cuestión de los hombres, o sea, digo, si ellos quieren participar de eso, yo lo que pienso es que pues a las mujeres las somete por las cuestiones ya mencionadas, ¿no? Como el hecho de que están desprovistas económicamente en general, o sea, o más que los hombres, pues, y también que pues es un hecho que están objetivizadas e hipersexualizadas y orientadas como a este consumo masculino, o sea, la sociedad así también está de alguna manera configurada actualmente, o siempre ha estado, o no lo sé realmente, pero así lo es en general, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Cuál es tu posición sobre el cambio de sexo? ¿Qué consideras tú que es una persona que cambia su sexo? ¿Sigue siendo hombre o es mujer o sigue siendo mujer y ahora es hombre o puede una persona desaparecer su sexo o su género? La última parte no la escuché, hay un poco bastante ruido de varias apaga maneras. tu audio, Uriel. ¿Sí? O respira menos fuerte. Ok, entonces entendí creo que la primera parte, que pienso de alguien que cambia su sexo, y te digo, bueno, no pienso nada porque eso es imposible, el sexo no se puede cambiar, los humanos, o sea, la calidad del sexo es una característica inmutable en los seres humanos y en la mayoría de las especies, y eso pienso. Entonces, lo otro es una ficción que puede estar reforzada por una medicina, yo creo, bastante perversa, de hacerle creer a alguien que puede cambiar de alguna manera su sexo, pero bueno, yo creo que parte de por sí de un análisis incorrecto en el que pues las cuestiones de género que ya habíamos advertido que son artificiales, como que se puede poner a alguien, ¿no? Con qué se puede vestir a alguien, están mezcladas con el hecho del sexo, ¿no? Que te digo, como les digo, o sea, como creo que podemos reconocer, si hablamos desde una perspectiva puramente científica, es una cuestión inmutable, ¿no? Es una realidad biológica, por un lado, bastante certera y con muchas implicaciones, y por otro lado inmutable, ¿no? Entonces, pues yo creo que, claro que por supuesto, podemos ver que una gran parte de la prostitución, al menos en México, consiste de transexuales, ¿no? O sea, pues sí, de lo que se conoce como transexuales, que te digo que para mí es un término, perdón, que nada más. Serían hombres
¿no? O sea, que se prostituyen, ¿no? Eso es un fenómeno. No, no serían, son, o sea, para mí estoy absolutamente convencida de que son. Es decir, las cualidades superficiales que tú puedas imitar del sexo opuesto no te hacen del sexo opuesto, son simplemente, te digo, cualidades superficiales que imitan al sexo opuesto. Y para mí, te digo, el término transexual no tiene sentido porque no se puede cambiar de sexo, al menos entre los humanos y como te dije, en casi ninguna otra especie, en casi ninguna especie, pues, entonces eso es lo que pienso, sí, son hombres y que ejercen la prostitución, sí. Sí, y por ejemplo, en el caso de España, el 85% de los transexuales son desempleados, ¿no? O sea, ¿cuál es tu posición respecto a su posición económica? O sea, ¿son víctimas del patriarcado? ¿Son víctimas o son... No, yo creo que primero que nada son producto totalmente del patriarcado. O sea, en el análisis del feminismo radical, como te decía, el género no existe. Bueno, o sea, existe en un sentido artificial, pues, no es algo propio, inmutable, innegable, así algo que no se pueda cambiar, pues, es una cosa, ¿cómo se dice vulgarmente? Un constructo social. Eso es Entonces, vulgar. ajá. ¿Cómo? ¿Por qué es vulgar ese término? ¿Si me podrías explicar? Bueno, ¿Por qué es popularmente, vulgar? quise decir popularmente, ¿no? O sea, como se dice muchas veces. Creo que puede ser un poco laxo e impreciso decir constructo social, porque sí podríamos decir que casi cualquier cosa de las cosas que vivimos los humanos, bueno, salvo las cosas puramente biológicas, ¿no? Lo son. En fin, sí, no es de gran relevancia que haya dicho ese término, o sea, simplemente quise decir que así se dice muchas veces, ¿no? Ok, Eh, sí, perfecto. entonces, bueno, el género, bueno, ya me perdí un poquito. Te decía que sí, que las feministas radicales bueno, me hablabas del desempleo la pregunta era sobre el patriarcado y si son unas víctimas de él. Te decía, bueno, en el análisis de las feministas radicales, número uno, el género no existe, y número dos, la razón esencial, o al menos eso dicen Sheila Jeffries y Janice Raymond, es que por la cual los hombres tienen una inclinación a decir que son mujeres, pues es un fetiche, ¿no? Una idea que ellos tienen hipersexualizada de las mujeres, ¿no? Y que quieren encarnar porque les excita, esencialmente. Entonces, que si yo pienso que son víctimas, no pienso que son víctimas, pienso que también ha habido una narrativa moderna para promover y naturalizar el hecho de que tenemos que aceptar. Y mira, yo lo que digo es, por supuesto que los adultos pueden hacer con sus cuerpos lo que quieran, ¿no? O sea, es fascista oponerse a que alguien decida. Eh, no me parece saludable promover la idea de que es una cuestión de salud mental mutilar el cuerpo de alguien, el cuerpo saludable de alguien, ¿no? Porque por supuesto que creo que es lo contrario y creo que es, te digo, una narrativa completamente perversa, creo yo, no sé, creo que las únicas personas que se pueden beneficiar son el Big Pharma, como dicen, o sea, las farmacéuticas y los cirujanos plásticos, porque por supuesto que promueve la idea de que una terapia permanente de hormonas y cirugías innecesarias supuestamente correctivas son una forma de terapia, ¿no? Lo cual para mí, y creo que para cualquier persona que lo analice racionalmente es bastante estúpido, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, no creo que sean víctimas, creo que sí van a tener una posición difícil en la sociedad, pero pues por supuesto que la vas a tener, ¿no? O sea, sé que es muy de la peor calaña del internet, pero sí es cierto que ya la sociedad es un poco snowflake en algunos sentidos y quieren promover la idea de que tenemos que aceptarlo todo, o sea, y te digo, es como alguien que se tatúa completamente la cara, ¿no? O sea, por supuesto que puede hacerlo y está en su libertad de hacerlo, pero creo que también tiene que entender que la forma en que decidió que le importaba muy poco el impacto que le causaba a las otras personas con su apariencia deliberadamente, ¿no? Con algo que esa persona hizo deliberadamente con su apariencia, pues podía tener una consecuencia en la forma en que se va a relacionar con las personas de ahí en más, ¿no?
Entonces, o sea, yo creo que sí, es algo desde mi perspectiva, o sea, quizás muy terrible decirlo para algunas personas, es algo completamente ridículo y por supuesto que yo veo a un hombre bueno, también a una mujer, ¿no? A mí me parece que las cirugías plásticas son bastante repulsivas y también promovidas por unas ideas muy malsanas, pero pues sí, un hombre, te digo, que quiere imitar una apariencia femenina, lo primero que a mí me parece es, por supuesto, que ridículo, ¿no? O sea, te digo, contra toda corrección política, por supuesto, pero lo digo con toda sinceridad y no creo que sea la única persona que siente eso, ¿no? Supongo que no. Una pregunta, o sea, tú mencionaste que el machismo está relacionado con las guerras. ¿Cómo ves esa conexión entre el machismo, la guerra y la violencia entre países? Pues te digo, la violencia esencialmente, como ya dije, tienen el monopolio, podríamos decir, los hombres, ¿no? O sea, la milicia, la policía, los delincuentes, los narcos, o sea, no digo que no participen las mujeres, pero pues esencialmente la han hecho siempre los hombres, en cierta medida, como ya dije, por el mismo aspecto que mencionábamos hace un rato, y es que pues, porque tienen una potencia física superior a la de las mujeres, ¿no? O sea, son esencialmente más fuertes y por lo tanto más capaces de violencia, ¿no? Como tal. Entonces, pues en un principio, yo creo que histórico, pues los hombres estaban mucho más orientados a la cuestión de la violencia entre tribus, que supongo que en pues etapas muy tempranas de la historia se daba, ¿no? La confrontación, la realidad de encontrarse con un pueblo desconocido y de quizá tener que sobrellevar ese encuentro con violencia, ¿no? O sea, que era quizá la única resolución posible en algunas circunstancias. Y por supuesto los hombres estaban de alguna manera orientados más a esas tareas, como ya dijimos, por sus capacidades físicas, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, como ya dije, pues el monopolio de la violencia lo tienen los hombres, ¿no? Y creo que las mujeres en sí, no sé si por una cuestión social o así, no creo que se vieran en la realidad de promover necesariamente, o sea, y eso sin negar que hay mujeres que se han inserto en esas dinámicas políticas esencialmente masculinas, ¿no? Pero pues así mujeres que hayan hecho muchas guerras o algo así, pues digo, salvo ahí hace alguna que otra figura histórica, ¿no? Como Juana de Arco, no es una cosa muy propia de las mujeres, ¿no? O sea, sobre todo la violencia en esa escala, pues, te digo, casi por una cuestión física es menos probable para las mujeres, pero pues por otro lado creo que por otras cuestiones están menos inclinadas a esas formas de dominación, ¿no? O sea, te digo, en un sentido que también analizan algunas feministas, todas las estructuras de poder derivan de esa estructura esencial familiar de dominación del hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces, esta economía totalmente desigual y pues también estas políticas militares que son evidentemente muy desiguales, pues también derivan en ese sentido del patriarcado y del machismo, porque están sustentadas en esa misma forma de poder de dominación hegemónica y de, pues no sé, de indiferencia frente al prójimo, que como te digo, pues no sé si es una romantización, tampoco estoy diciendo que las mujeres sean todas inclinadas al bienestar de los demás y etcétera, pero sí es una realidad que por cuestiones quizás sociales tienen un poco más de facilidad de preocuparse por el otro, ¿no? O sea, te digo, no es una cuestión absoluta ni irrefutable, pero es creo que una generalidad observable, ¿no? Los cambios tecnológicos han tenido como consecuencia que hoy en día esa fortaleza del hombre carezcan de relevancia a la hora de ejercer violencia, ¿no? Hoy en día el tener más músculos o ser de mayor tamaño no implica necesariamente una ventaja militar, ¿no? O sea, para atacar un país, para disparar una metralleta, no necesitas realmente tener una gran estatura o tener muchos músculos, ¿no? O sea, y si por ejemplo Sí, estoy de observamos acuerdo. Adelante, perdón. no, o sea, bueno, si observamos el caso de Israel, podemos ver que la división militar es prácticamente homogénea. Y en los últimos años ha habido una ola de cambios en el que el número de
líderes femeninos ha ido aumentando y, por ejemplo, en el caso de México, me parece actualmente el número de, de diputadas es, me parece 40% y me parece en el gabinete es la mitad son mujeres, si no me equivoco. Y ha ido habiendo un proceso de equidad, ¿no? O sea, y mi pregunta es, ¿consideras que estas dinámicas de violencia se irán reduciendo conforme las mujeres vayan entrando a las esferas del poder? Me gustaría pensar que sí. Yo pienso que sí, en realidad. Pienso que sí. Quizá de una manera muy romántica pensamos en la humanidad en general. Creo que nuestra aspiración es crear sociedades pues más armoniosas de alguna manera y creo que definitivamente a ese propósito pues contribuye mucho la redistribución del poder, ¿no? O la, pues sí, esencialmente la redistribución del poder. Sobre lo que mencionas de la independencia de la capacidad física para hacer violencia, creo que hay dos cosas, ¿no? Sigue siendo, pues, tú dirás que es puramente independencia, pero pues tú, o sea, dime si no los militares gringos son gente con una fortaleza física notable, ¿no? Por ejemplo. Es decir, es gente que se entrena también para ese propósito y que de por sí no sé si tienen ese tipo de exigencias, pero seguro que creo que como siempre, pues deben pedírsele ciertas configuraciones físicas por sí, o sea, por sí mismos, ¿no? A pesar de que se usan herramientas de violencia muy diferentes y como dices tú, quizá mucho más independientes del uso del cuerpo como tal, ¿no? Sigue siendo, hay una correlación por un lado, y por otro sigue siendo una cosa muy masculina la violencia a pesar de esa independencia, y pensemos en los ataques, pues los asesinatos masivos que se dan en Estados Unidos, ¿no? En un lugar en el que sobresale por la abundancia de armas, ¿no? A la que la mayoría de la gente tiene acceso de una manera muy imprudente. Y pues cuántas mujeres han hecho un ataque como cientos de hombres han hecho, ¿no? O sea, y como dijiste, ¿no? No depende de la cuestión de si son más capaces, o sea, no sé, yo supongo que a pesar de todo, sí para usar una pinche metralleta, perdón que lo diga así, ha de tener uno alguna cierta capacidad física, ¿no? No ha de ser, yo no me creo capaz de siquiera cargar una, posiblemente, ¿me explico? Pero a pesar de eso, te digo, a pesar de esa posible independencia, hasta una mujer fuerte no se le ve haciendo un ataque de ese tipo, ¿no? Entonces sí sigue habiendo una correlación de la violencia y de su uso extensivo entre el sexo de las personas, ¿no? O sea, con el sexo de las personas, pues. Sí, o sea, tú sigues viendo ese componente físico como un factor para que incrementa la probabilidad de la violencia. No tanto en sí, solo, o sea, más bien lo que quiero decir es que por un lado está ese factor, pero por otro lado lo que vemos es que es, o sea, no tiene que ser, como bien dices, no tiene que ser el vato más fortachón el que se pone a dispararle a sus compañeros en la prepa, ¿no? O sea, puede ser cualquier güey que sea capaz de acceder a un arma y bueno, que esté suficientemente orate para hacer algo así, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres no hacen eso? ¿Por qué no se ve que una mujer, aunque haya, te digo, esta supuesta independencia, aunque también una mujer puede agarrar una metralleta, como dices, ¿no? ¿Por qué no lo hacen, pues? Y eso es lo que digo. Hay una cosa que es, por un lado, la cuestión física, que ha impregnado, pues, la realidad histórica de la violencia, ¿no? Pero también hay otro componente que es la educación, ¿no? Y cómo están inclinados a pensar unas y otras personas y cómo unas ciertas personas, y esas ciertas personas pues son de cierto sexo, pues están inclinados a pensar de una manera tal que algunos son capaces de ir a dispararle a gente que ni conocen o a sus compañeros de la escuela, ¿me explico? O sea, ese es mi punto. Y, o sea, en tu opinión, existe una componente que influye en la violencia masculina. ¿Y cuál es ese componente de la educación que hace que los hombres cometan homicidios? Pues te digo, tiene que ver en primer lugar, como te decía, que su conducta está muchísimo menos controlada desde la infancia, ¿no? O sea, a las niñas se les censura mucho más la conducta. Eso así se puede notar casi en cualquier sociedad, en casi cualquier familia. Tú, si tienes una observación cuidadosa de ese fenómeno y ves, te digo, la forma en que se educa a una niña y a un niño,
a las mujeres se les reprime más, ¿no? Es como la forma en que la sociedad está educada y en la que generalmente pues reproduce esos condicionamientos. Entonces, por un lado es eso, ¿no? O sea, la conducta de las mujeres está más inclinada a eso, reprimir su violencia, por ejemplo, al contrario de la de los hombres, que está orientada, o sea, a las mujeres, por ejemplo, se les va a ver muy mal si son gritonas, si son, ya sabes, ¿no? O sea, todos estos adjetivos que se dicen las mujeres que tienen, por ejemplo, actitudes un poco más dominantes, ¿no? Al contrario de los hombres, a quienes, te digo, se les va a promover en muchos niveles y en muchos contextos sus reacciones violentas, su supuesta asertividad, pues estas cualidades, ¿no? Esencialmente de agresión y de insensibilidad hacia el otro. Por otro lado, también se les reprime muy profundamente en dimensiones emocionales que son muy relevantes para la existencia de cualquier ser humano, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a crear conflictos muy serios, yo creo, ¿no? En el individuo, o sea, si a ti o sea, tienes restringida la emocionalidad y por otro lado se te promueve la ira, ¿no? O que expreses la tristeza, por ejemplo, en forma de violencia, ¿no? Esa va a ser tu respuesta, ¿no? Y la tristeza así como muy profunda que te va a crear la frustración, o sea, de la realidad que por un lado en la que consiste ser humano, ¿no? Y por otro en la que pues las sociedades con lo imperfectas que son, nos fuerzan a sufrir, pues sí creo que lleva a eso, ¿no? Te digo que a esa frustración y a esa tristeza, pues se expresan de maneras muy violentas en los hombres, ¿no? O sea, te digo, no los responsabilizo como individuos, ¿no? Puramente, ¿no? Creo que te digo, sí es una articulación social en la que, pues, por un lado, esa promoción de ciertas emociones y la restricción de otras, como seres humanos, completos que somos y que necesitamos, te digo, de la tristeza y de toda esta gama, ¿no? de emociones, pues se van a manifestar y esa represión va a crear respuestas menos saludables, ¿no? Ok, so, tú dices entonces que es un poco confuso. Tú dices, a los hombres se les da más libertad, pero por otro lado mencionas que a los hombres se les obliga a expresar su tristeza con violencia. Eso fue lo que mencionaste, si bien te entendí. ¿Se les complica? No, se les motiva, se les inclina, o sea, la tristeza. Es decir, en lugar de que la tristeza sea expresada como tal, o sea vivida como tal, o asumida, la frustración, estos sentimientos como de debilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el clásico, los hombres no lloran, ¿no? O no deben llorar, o lo que sea, ¿no? Los seres humanos necesitamos llorar, ¿me explico? Es una dimensión esencial de la existencia desde niños y de adultos, y quizá de adultos disminuye un poco porque aprendemos a manejar nuestras emociones en el mejor de los casos de mejor manera, aunque en realidad la mayor parte de las veces no pasa eso, ¿no? La mayoría de la gente adulta yo creo que crece con bastantes deficiencias, digámoslo así, e ignorancia, ¿no? Y desconocimiento de sí misma. Pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? O sea, la tristeza o esas emociones que, digámoslo así, se expresarían como llanto o como cosas que se caracterizan como femeninas y que por eso se restringen en la educación hegemónica de los hombres, se van a expresar eventualmente como violencia, ¿no? Porque van a ser emociones reprimidas que son muy sustanciales en nuestra experiencia y como no van a tener manera de salir, ¿no? Se van a expresar así. Por otro lado, también creo que la cuestión como sexual de los hombres es esencial en ese aspecto, ¿no? O sea, como la frustración sexual que viven, y no porque las mujeres vivan menos que ellos en ese sentido, sino porque creo que también la sociedad los inclina a tener relaciones muy diferentes con la dimensión sexual de ambos, ¿no? En ambos de manera yo creo bastante dañina, ¿no? O sea, a ambos se les reprime de una manera que terminan desarrollando una relación muy malsana con su sexualidad, creo yo. Ambos, ¿no? Te digo, ambos sexos, pero sí creo que también tiene que ver, o sea, como se ha visto, ¿no? Entre ¿cómo les dicen? Entre los incels y estas cuestiones, ¿no? O sea, esta gente que demuestra que su frustración sexual es una motivación esencial en su expresión de violencia, ¿no? ¿En qué Oye, sentido tengo una los duda. hombres
sufren de frustración sexual. Uriel, ¿quieres mencionar algo? Sí, yo tengo una duda menciona Paula, pues, que se inculcan ciertos valores en tanto mujeres como en hombres, pero mi duda es, pues, de que, bueno, es bien sabido que muchas mujeres se dedican a la educación de los hijos y son los que pasan la mayor parte del tiempo. ¿Es acaso las mujeres, de hecho, por ejemplo, en los divorcios, la mayor parte de la tutela se le da a las mujeres? ¿Son las mujeres las que inculcan este tipo de comportamientos o son los hombres o es un ente o no? ¿Cómo es que se da eso? No sé si estuviste al principio de la conversación. Bueno, primero quisiera señalar, sin ofender, bueno, primero hay un poquito de... Me estoy oyendo repetida, no sé si alguien tiene bocinas o algo así, pero bueno, lo que quería decir es que... ¿Alguien puede apagar sus bocinas? Ah, gracias, gracias. Es una pregunta bastante típica. Número uno, las mujeres sí, es cierto, en gran medida participan del machismo, nadie ha dicho lo contrario, participan de reproducir esas ideas y de también con conductas que refuerzan esos roles. Por otro lado, los hombres adultos son que están, o sea, no tienen independencia de cómo los educaron sus mamás, es decir, son individuos dependientes de lo que les dijeron sus mamitas o porque sus mamás son las responsables de que sean unos machos, o sea, o porque sus mamás los educaron así ya, ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre su vida adulta o sobre sus decisiones, o no son adultos, o cómo funciona esa cuestión. Pero, o sea, mi Ahora, pregunta es, o por sea, otro cuando lado, dicen déjame terminar, porfis. patriarcado, ¿Me puedo terminar? Nada más, es un poquito más. Y por otro lado, pues te digo, ¿no? Que los hombres no son responsables de la educación de sus hijos. Por otro, te digo, número uno, no son responsables de sí mismos, no son responsables de la educación de sus hijos. Es decir, los hombres, sea cual sea la circunstancia, no son responsables o cómo. Porque las mamás sí son parte también de esa dinámica. ¿Ya los hombres no son responsables? Eso es mi pregunta para ti. ok, pues yo supongo pues que somos ambos responsables, pero por ejemplo, los hombres, o sea, podemos plantear la misma pregunta, por ejemplo, las mujeres que fueron maltratadas por hombres, ellas no podrían decidir no maltratar a sus hijos para fomentar eso. Además, llamarle patriarcado sugiere que fueron los hombres o los hombres son los que promueven este tipo de educación. Sin embargo, pues a mí no me queda claro si son los hombres los que la promueven o son las mujeres las que los promueven, pero sin embargo, en el feminismo radical pues dan por hecho de que son los hombres que promueven este tipo de comportamiento en la sociedad y que ellos son los causantes, pues, o a la mejor, o sea, no sé por qué le llaman pues patriarcado, o sea, son los Pues es hombres que los... te digo que no sé si te perdiste un poco parte de la conversación inicial. Se llama patriarcado porque los hombres sostienen la mayor parte del poder político y económico y tienen poder sobre las mujeres en el sentido de que las pueden prostituir, en el sentido de que las pueden explotar sexual y reproductivamente y en el sentido de que, te digo, están esencialmente en nivel familiar. También hay una estructura en la que la dominación es casi universalmente masculina en casi cualquier lugar del planeta, en casi cualquier circunstancia económica y social. Por otro lado, no sé, siento que son preguntas muy típicas, siento que es lo que en otros contextos llamaríamos sea lioning, está un poco fuera de lo que se estaba mencionando hasta el momento ahorita. O sea, son preguntas que quizá creo que puedes tener una curiosidad legítima, pero que no sé si son tan adecuadas al contexto puntual. Para aclarar, ok, se le denomina patriarcado porque los hombres son los poseedores del poder económico, político y social, eso no me quedó claro, pero no por la dispersión de los valores machistas, ¿no? Que al parecer, desde el punto de vista de Uriel, esos valores machistas son propagados en gran medida por las mujeres, las madres, ¿no? Y ahora yo lo que yo quisiera preguntar, si me equivoco, o sea, yo estoy interpretando, ¿no? O sea, no es... Okay. Lo que yo quisiera saber es, entonces, ¿qué es un macho, no? Tú mencionaste
ellos no son responsables de ser unos machitos, unos machos. ¿Qué es un macho? No sé si usé ese término específicamente. Yo decía simplemente que creo que los hombres, bueno, hay hasta un decálogo muy bonito de la misoginia. Ojalá pudiera tenerlo a mano para recitárselos, a mano para leérselos. Y una de las cosas que enuncia es específicamente, los hombres nunca tienen la culpa de lo que hacen o algo así, y cuando la tienen es culpa de las mujeres. O sea, lo estoy diciendo de una manera muy pobre, pero la cuestión es que, te digo, en esta cuestión de la lectura machista, pues de la interpretación machista, por ejemplo, Uriel nos comparte que él piensa que las mujeres son responsables. Yo te digo, sí, yo no niego el nivel en que las mujeres participamos o participan o lo que sea de esa sociedad, y también son un componente de reproducir esas estructuras. Por otro lado, ¿eso qué significa? ¿Que los hombres ya no son responsables de la dimensión en que actúan en la sociedad? O sea, ya por eso, porque su mamá no sabía cómo educarlo y era una machista o lo que sea, ¿es culpa de su mamá que un vato se ponga a matarle a vatos a otra gente en la escuela? ¿O a asesinar mujeres en serie? ¿O a ser un delincuente en la calle? O sea, ¿es culpa de su mamá? ¿Me explico? Siempre va a ser culpa de su mamá. Nunca va a haber una dimensión en la que los hombres digan, bueno, es que nosotros somos adultos, somos responsables de lo que hacemos, y lo que nuestras mamis nos dijeron, pues tiene que estar un poco superada dado el hecho de que somos adultos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como lo relevante a tomar en cuenta. Simplemente, si las mujeres son responsables de lo que hacen, yo no lo voy a negar. Yo creo que también hay una dimensión del feminismo que niega ciertas responsabilidades de las mujeres que a mí sí me parece que existen, pero eso no quiere decir, o sea, te digo, lo esencial es aquí reconocer como a los hombres también se les educa para no entender su responsabilidad en la realidad, ¿no? O sea, te digo, a decir, bueno, pues son sus mamás. O sea, sí, pero yo te estoy diciendo, la 99% de la criminalidad de la historia humana ha sido por parte de los hombres, ¿no? Sí, las cosas más cruentas, las cosas más inhumanas, ¿no? Y tú me dices que si las mamás o que si las mujeres participan de eso, o sea, es lo que te digo, sí, sí participan de eso, pero quienes son responsables de esos actos terribles son quienes los ejercen y ya, ¿no? O sea, son quienes los hacen, pues. Bueno, a mí me gustaría ahorita preguntar entonces, porque en un inicio tú comentaste que estas conductas son impuestas, ¿no? O sea, ¿impuestas? O sea, ajá. No, o sea, es una pregunta, son impuestas, pero tú dices ahora que estamos cambiando la perspectiva, ¿no? Ahora estamos hablando de autocrítica, ¿no? Responsabilidad de los propios actos. Sí. Pero sí, creo eso, a mi parecer, tal vez estoy entendiendo algo de manera incorrecta, contradice lo que estás mencionando en un principio. No, o sea, porque lo que estamos diciendo es que en el sentido, claro, en forma automática, claro que es una cuestión social, ¿no? Y en forma no automática, en forma reflexiva, en forma, como tú preguntabas hace rato, de cómo podemos cambiarlo, pues por supuesto que consiste en hacernos responsables, ¿no? O sea, en que la reflexión lleve a que veamos qué es lo que hacemos para participar de esa sociedad o de esas cuestiones que socialmente nos afectan a todos y que no nos parecen deseables, ¿no? Es decir, sí, por supuesto que en automático, es una configuración que absorbemos y que se reproduce, ¿no? Pero lo que queremos es eso, ¿no? Parar ese mecanismo, esa rueda que gira en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, si estas formas no funcionan y son lo contrario de lo que promueve el bienestar de los seres humanos, ¿qué podemos hacer puntualmente para detenerlas? Y te digo, sí, inicialmente, como te decía, es la conciencia, y por supuesto que implica esa conciencia, la responsabilidad, ¿no? El reconocer cómo participamos de eso y qué podemos hacer para no seguir participando. Por ejemplo, yo tengo allí pues unas dudas pues porque en algún momento pues mencionas que se les educa, y bueno, ya había comentado cierto punto de que bueno, las mujeres son las que en su mayoría educan, incluso en preescolar y primaria. Bueno, pero a ver, yo te hago una pregunta. Sí, ¿y eso qué significa? ¿Que los hombres no son responsables de sus actos? No, sí, yo nunca digo que sean responsables, pero tú mencionas que se les educa a los hombres
para cometer violencia. Y es Bueno, por y eso también los papás también educan con su ausencia, o sea, por ejemplo, ¿no? es Digo, una mi papá ausencia fue un papá violenta. presente, ¿no? Pero muchísimos papás son ausentes o son gente violenta o gente irresponsable que en su casa no hace nada. Y esto también es educación, ¿no? Aunque no sea explícitamente el hacer el ejercicio de enseñarle a alguien algo con palabras, es un ejercicio de con actos enseñar muchas cosas. Los hombres también educan con eso y la sociedad educa con eso y los hombres educan con el ejemplo de ser violentos, de ser delincuentes, de hacer esto, de hacer aquello. Eso también es educación y no es educación exclusivamente lo que se hace en las escuelas, te digo, lo que se hace explícitamente y se denomina en esos términos educación, ¿no? Educación es todo lo que configura un ser humano y todo lo que ve como ejemplos y toda la realidad, y te digo, y de eso participan, o sea, grandemente los hombres, ¿no? De ser así los vagos que escupen en la calle, que le gritan a las mujeres, que las manosean, que, ¿me explico? Eso también es educación. Ajá, bueno, sí, sí, me imagino pues que es parte de la educación, aunque en algún momento yo siento pues que no es del todo educación. Por ejemplo, acabo de ver ahorita en la mañana un video de una cebra macho intenta matar a un joven macho así pequeño como una cría y le está mordiendo y la está pisoteando y bueno, después de un momento como que las hembras se meten y lo intentan retirar. No sé si, o sea, yo digo pues que hay una componente social, pero lo que no me queda claro es pues que sea parte de la cultura, algo lo que lleva al machismo. O sea, lo que tú te estás planteando es si hay como un componente biológico que hace a los hombres violentos y como inclinados a esas conductas. ¿O no Sí, entendí eso? sobre todo, porque como que me da la impresión pues de que como que dices que es la educación, que es la educación la que lleva a todo esto, pero o sea, yo lo que quisiera pues plantear es que quizá la educación tiene una componente, pero no creo que sea ni siquiera la más determinante por lo que acabo de mencionar. O sea yo sé, cada quien es responsable. Si un hombre golpea a una mujer, el hombre es responsable. Pero a lo que me refiero es que si decimos que educan, los hombres educan la sociedad educa a los hombres a ser violentos, educa a ser violadores, pues entonces habría que fijarnos en quién nos educa, ¿no? Sinceramente no creo que por ausencia un papá pueda educar a su hijo Bueno, pero, o sea, a ver, nada, no y sé si qué le tipo. pega a su mamá en su casa, ¿tú no crees que educa algo? Y si le pega a sus hijos, o si no está, te digo, ¿tú no crees que hay un mensaje muy claro en la psique de una persona? Pero bueno, A si ver, no está, esa pregunta, pues, puntualmente. ajá. Si un O sea, padre no está, si está ajá, ausente, yo no creo pues que inculque algún tipo de violencia, por ejemplo. bueno, en Kulge como tal directamente no, pero hay un mensaje súper claro, ¿no? Un hombre así si quiere se puede hacer perfectamente irresponsable de sus hijos, de Eso la sí, gente sí, que no. procreó, por ejemplo, ese es un mensaje puntual. Por otro lado, ese niño va a convivir con muchos más hombres, porque la sociedad está casi esencialmente configurada por 50% mujeres y 50% hombres. Y a pesar de que no tenga esa figura masculina paterna directa, va a tener un montón de figuras masculinas, te digo, en la calle, por ejemplo, en la que va a haber, así te digo, hombres, o sea, que hablan de los cuerpos de las mujeres sin ningún respeto, o de las mujeres, o de las otras personas, ¿no? O sea, van a ver, te digo, va a haber esas conductas reproducidas de una manera en la que él va a entender que las mujeres tienen un rol y los hombres otro, ¿no? Y en ese rol, los hombres, por supuesto, son dominantes y pueden ser violentos y pueden ser, te digo, ¿no? Pueden tener toda esta serie de conductas, de juicios a los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, que te digo, no es que a las mujeres no nos gusten los cuerpos de los hombres, ¿no? Pero no tenemos esta actitud tan típica de desdén hacia, ¿sabes? O sea, no estamos educadas hacia ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, creo que no me quedó tan claro. Bueno, pienso que me quedó claro, pero no estoy segura de decir lo que quiere decir. Pienso que quiere decir que hay un componente biológico y yo sobre eso pienso lo siguiente. Es cierto que vemos que en los machos de otras especies hay una, pues, inclinación quizá mayor a la violencia, ¿no? Un poco. No sé si estarán de acuerdo ustedes con eso. Por razones biológicas, ¿sí? Entonces, creo que hay una dimensión en la que quizás sí hay un componente biológico de la violencia de los hombres, pero creo que reducir a eso la conducta humana, o sea, a la biología, pues es un poco falso, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, todos tenemos la necesidad biológica de fecar, por ponerlo así, pero estamos tan censurados por la sociedad que una persona muy difícilmente va a defecar en una condición no socialmente aceptable. Es decir, nadie se va a poner
hacer del baño, como se dice entre los niños, a la mitad de la plancha del Zócalo a mediodía, ¿no? O solo lo va a hacer una persona muy loca, por decirlo así, ¿no? O sea, muy fuera, que le importen muy poco las configuraciones de las restricciones sociales que aprendemos, ¿no? Y a lo que voy con eso es que yo siento, bueno, no siento, me parece bastante evidente que podemos especular a partir de eso que la mayor parte de nuestras conductas, si bien tienen un componente puramente biológico, están mucho más determinadas por nuestra cuestión social, ¿no? Por lo que aprendimos socialmente como aceptable o no. Y te digo, porque pues todos hemos tenido ganas de ir al baño y no lo hemos hecho en un contexto, o en la mayor parte de los casos hemos evitado hacerlo en un contexto que no nos parece socialmente aceptable, a lo cual viene, por ejemplo, otra observación, ¿no? Te digo, de qué conductas son socialmente aceptables o en las cuales pues los hombres pueden incurrir casi sin ninguna censura, y es lo mismo, ¿no? O sea, ir en la calle, ¿no? Que es algo que a muchísimas mujeres nos parece súper repulsivo que hagan los hombres sin ningún pudor y en muchísimas circunstancias, pero que sabemos que es algo muy común en muchas sociedades, ¿no? O sea, entre los hombres, pues, y no les importa, pues, independientemente de las múltiples consecuencias que eso tiene. Entonces sí hay un componente biológico, pero creo que es más una cuestión social. Sí, creo pues que la parte social pues es muy importante, ¿no? No necesitamos, aunque nos den ganas de ir al baño, no por eso vamos a hacer en la calle, ¿no? Y lo mismo que mencionas es que se ha modelado pues tanto esto que tenemos un espacio designado para hacer del baño, ¿no? No vamos por la calle. Bueno, a lo mejor en unos países no tanto, pero... Y sí creo pues que algún tipo de educación podría ser que reducir este problema de la violencia, ¿no? De las mujeres. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo de que es responsabilidad del que le ejerce el ser violento, y en este caso, si pues, un hombre es violento, pues es su responsabilidad, ¿no? No de su madre, ¿no? Ya su madre le haya pegado, le haya hecho lo que sea. Digo que nadie niega que si su madre hizo tales y cuales cosas, por supuesto que también es condenable eso, ¿no? O sea, y que no tampoco la hace el ser mujer y el haber sido víctima de otras cosas, tampoco la hace totalmente, ¿sabes? Libre de responsabilidad sobre ello, ¿no? Pero Ajá. no la hace como tal culpable de lo que haga la siguiente persona, ¿no? Ajá, más bien así pues, o sea, como mi preocupación es de que se intente pues, si se niega una parte que es inherente a lo mejor del hombre, pues sí, la testosterona yo creo que hace a los hombres violentos. De hecho, hasta creo que había un monje que decía que todos los hombres se debían castrar para que se acabaran las guerras del mundo. Es que mira, eso, en ese argumento yo quisiera pues puntualizar cuán contraproducente es. Yo no lo creo, ¿no? O sea, pero además nos hace pensar que te digo, que los hombres son naturalmente así, que no hay otra manera. Y bueno, yo sobre eso quisiera decir una cosa, ¿no? Es evidente. Así termina. Sí. O sea, yo creo pues que sí es inherente pues la violencia, pero no significa que se tenga que ejercer, ¿no? O sea, yo a mi parecer se podría canalizar de una manera pues que, o sea, en todo momento debe ser inaceptable la violencia, pues, porque yo siento que una sociedad moderna Claro. Debería estar libre de violencia hacia cualquier individuo pues de la sociedad, Estoy de acuerdo. sea hombre, mujer, o tenga el género que tenga, o lo que sea. Pero lo que mi cuestión es de que si se está enfocando pues de la manera correcta, a lo mejor no sé cuáles sean los planes pues para hacer al hombre menos violento, pero yo creo que se tomar en cuenta eso para canalizarlo de una manera pues que sea efectiva, ¿no? Sobre todo pues porque en este caso Claro. lo que queremos es que sea efectiva y... Por supuesto, y yo quisiera decirte algo que me parece muy relevante al respecto, ¿no? Ahí es cuando quizá te puede responder esta pregunta que les encanta hacer, discúlpame que lo diga así, ¿no? A los machos que les gusta hacer sea lioning, y es cómo pueden hacer los hombres, ¿no? Para insertarse en el feminismo o para, ¿sabes? Tener alguna conciencia al respecto, y es justamente lo que dices, ¿no? O sea, nosotras como mujeres, o yo creo que el feminismo como tal, o sea, en todas las corrientes que se puedan sumar, no creo que haya como tal propuesto una estrategia exclusiva o definitiva para combatir las cuestiones que suponemos que derivan del problema del género y de la educación, ¿no? De hombres y mujeres. Pero nosotros no vamos a darles las respuestas de cómo tienen que comportarse, ¿no? Creo que esa es una también responsabilidad individual en la que los hombres tienen que entender que
también ellos tienen que hacer un esfuerzo por hacer aproximaciones sucesivas hacia hacer conscientes las formas problemáticas de su conducta, ¿no? En ese respecto y trabajar por contribuir a mejorarlas, ¿no? Y a, pues sabes, ¿no? A tener una consecuencia positiva en la sociedad, ¿no? Eh, no creo, te digo, que nosotras o alguien tenga, o yo no conozco a alguien que tenga una respuesta puntual de cómo vamos a mejorar ese aspecto ya definitivamente. Y como te digo, más bien ahí mi propuesta o mi idea es que tú como individuo te cuestiones y te pongas en el lugar de que no hay quizá respuestas oficiales. Por supuesto que si quieres consultar literatura o lo que sea debe haber a disposición, pero pues es algo que tienes que formularte tú, ¿no? Y cómo insertarte en esta transformación de la sociedad a una más igualitaria, ¿no? Y como dices tú, libre de violencia, y sí, o sea, esencialmente eso. Sobre algo que mencionaste, dices que el feminismo radical se opone a la prostitución, ¿no? Y a la pornografía. Eso a mí me hace un poco de ruido porque en algunas otras, no sé, ramas o mucha gente dice pues de que o sea, no entiendo en qué sentido se oponen, si lo quieren hacer ilegal o... Bueno, en muchos lugares es ilegal, en primer lugar, pero lo que la mayoría, o sea, propone desde el lado del feminismo radical es que se use lo que se llama, en algunos casos, modelo nórdico, que es la criminalización no de las mujeres o de las personas que necesitan comer y usan el sexo para, el intercambio de bienes. De alguna manera, sino criminalizar a las personas que explotan a otras sexualmente, ¿no? O sea, que quieren beneficiarse sexualmente de alguien a través del dinero, pues. ¿Y por qué estamos opuestas? Digo, yo entiendo, es una cosa que le hace muchísimo ruido a los hombres y creo que les hace mucho ruido, pues, porque la prostitución esencialmente los beneficia a ellos y no a las mujeres, ¿no? Digo, número uno, deriva del hecho de que, pues, las mujeres están desprotegidas económicamente o que las formas en las que participan de la economía no son generalmente remuneradas, como la reproducción o los trabajos de la casa. Entonces, pues necesitan comer y pues parece que algunos hombres creen que son muy generosos cuando les dicen que pues si ellas les dan sexo, ellos les van a dar dinero, ¿no? No sé, como que a veces me da la impresión de que los hombres creen que son buenos samaritanos, ¿no? Cuando acceden a ese intercambio y creo que es porque creen también por su educación que el sexo es algo así que universalmente alguien quiere, aunque creo que en el fondo deben saber que no es cierto, ¿no? Bueno, en fin, a lo que voy es que la razón por la que están opuestas es que pues, parece una forma de esclavismo, una forma te digo, de volver a las mujeres objetos de consumo, ¿no? O sea, volver a las mujeres algo a lo que los hombres pueden acceder a través del dinero, ¿no? Evidentemente no es al sexo como tal a que sean solamente, sino como a la dominación, a la violencia, ¿no? Pues te digo, al comprar a una persona, ¿no? Lo cual evidentemente nos parece totalmente deshumanizante. Yo tengo duda, pues, de en qué sentido, bueno, dices que no es el sexo el que hace malo, pues, o sea, mi pregunta era, bueno, te iba a preguntar que si el sexo era lo malo, si era algo malo que las mujeres ejercieran sexo con gente que les paga, eso, bueno, bueno, dices que no es eso, sino la forma de esclavismo, pero a mí no me queda muy claro cómo es la forma de esclavismo, ¿no? Por ejemplo, un músico si está siendo esclavo de quien lo contrata, o un pues no payaso. sé, yo no he sabido que a los músicos los maten cuando están ahí ejerciendo su supuesta profesión, ¿no? Valentín Elizalde. Bueno, eso era una cuestión ahí totalmente... No, es broma. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, era porque era un delincuente o lo que sea, o no sé, en realidad no lo sé, no estoy enterrada de la historia a profundidad, pero creo que era evidente que las razones no era porque era un músico, ¿no? Estamos hablando de que las mujeres están sujetas a mucha violencia, que los estados que supuestamente han regulado la prostitución tienen esos mismos niveles de violencia contra las mujeres prostituidas, que es algo evidentemente denigrante tanto para las mujeres como para los hombres, que, o sea, digo yo, perdónenme que lo diga así, ¿no? Porque son tan patéticos que la única forma que pueden acceder al sexo es a través de pagar por él, o sea, o son tan patéticos que no pueden entender que quizá las relaciones sexuales son un poco más que
pues que un intercambio que ellos puedan hacer por dinero, ¿no? O te digo, ven en tan poco a las mujeres que creen que pueden acceder a ellas de esa manera. O sea, no sé, me parece que es un problema, te digo, bastante serio de la sociedad. Y pues a los hombres les causa bastante incomodidad, porque evidentemente supone, te digo, pues la dominación que tienen sobre las mujeres y que pues no, algunas mujeres por supuesto que estamos supuestas a ello, ¿no? Y a que vean la posibilidad, te digo, de acceder a los cuerpos de las mujeres como un bien de cambio, o sea, como algo que pueden cambiar a través de dinero, ¿no? Y te digo, no beneficia a las mujeres necesitan fuentes de acceso a la, pues al bienestar económico y no que alguien explote sus cuerpos sexualmente. Y que la someta a la violencia, ¿no? Te digo, a la que están sometidas también o sea, las mujeres prostituidas. Pues. Pues no será, o sea, ahí tengo una pregunta de que no será más bien de que las matan porque están en muchos lados es ilegal la prostitución. Ah, sí, y por eso las matan. En todos los O sea, negocios porque los donde es hombres no ilegal, son violentos, no están reproduciendo ahí una idea de dominación y violencia contra las mujeres cuando dicen, voy a comprar a una mujer. Deja, permítame, ¿no será que tiene que ver que en todos los negocios que son ilegales del mercado negro hay mucha gente, hay muchos como... A ver, bueno, no sé si oíste cuando puntualicé el hecho de que las mujeres en los estados que han legalizado la prostitución... No, déjame acabar a mí nada más esto porque es una objeción puntual a lo que estás diciendo, ¿no? En los estados en los que es legal, las mujeres también sufren esa violencia y también son asesinadas y violentadas y mutiladas y humilladas porque no es una profesión, es un ejercicio de dominación masculina, es un ejercicio que además, o sea, es increíble cómo les afecta la idea de pensar que se acabe la prostitución. O sea, lástima. Sí, no van a poder acceder económicamente al cuerpo de las mujeres. No sé cómo les afecta a ustedes personalmente, pero pues la verdad, o sea, qué pena, ¿no? Qué pena, qué tragedia que ya la gente no pueda acceder al sexo a través del dinero, que pensemos que no es algo de una sociedad igualitaria ni libre, ni ¿sabes?, deseable. Qué lástima, ¿no? O sea, creo que es una tragedia para los hombres, pero pues van a tener que vivir con ello, ¿no? Bueno, no sé, la verdad no conozco las estadísticas, pero me da la impresión de que en los lugares donde está bien establecida la prostitución, realmente las muertes... Bueno, a ver, te puedo preguntar a ti, ¿cuál es la necesidad para ti de defender la prostitución? O sea, ¿tú por cómo crees que beneficia a la sociedad? Bueno, ¿puedo preguntarte eso? Sí, pues ahorita acabo mi idea. O sea, en los países donde está establecido legalmente la prostitución, en los estados de Estados Unidos, los crímenes relacionados a eso son realmente bajos. Realmente a mí no me interesa, pues, Bueno, pues porque estamos hablando de que no se criminaliza a las mujeres que se prostituyen como se hace en otros estados, ¿no? Que es el único crimen en que las mujeres superan a los hombres, ¿no? Pero pues esa es la única razón por la que hay más crímenes relacionados a eso, no porque haya menos violencia. Ahora, ¿puedes responder a mi pregunta? ¿Tú cómo crees que la prostitución beneficia a la sociedad o cuál es la necesidad de que exista en una sociedad igualitaria? Pero acabo de mencionar, yo lo que digo es que están relacionados los crímenes contra las mujeres, no porque sean mujeres, sino porque están en el mercado negro. Y en todos los lugares del mercado negro, pues hay un montón de muertos y no tiene algo que ver si se meten las drogas, si son hombres los que se meten a las drogas, pues hay muchos muertos porque están fuera del amparo de la sociedad. Sí, muy bien. La prostitución es una super profesión libre de violencia, ¿ok? O sea, es un trabajo hermoso. Y las mujeres que la viven en Alemania... Pues no, bueno, entonces, de acuerdo, pero yo te estoy preguntando puntualmente, ¿cómo beneficia a la sociedad la prostitución y por qué es necesario que exista? Pues no creo que sea necesario, pero no siento que deban criminalizar a alguien por hacer películas porno o por no verlas o por comprarlas. Bueno, a ver, yo te estoy diciendo... creo que tampoco, pues, no es necesario, a mí me parece no es necesario, pero tampoco me parece que deban prohibirlos. O sea, bueno, pero ¿te parece que es una cuestión legítima de preocupación el hecho de que hay muchísima gente, o sea, que es víctima de trata, que las mujeres incluso que se supone que ejercen la prostitución libremente, también viven una violencia exacerbada, que estamos reforzando, espérame tantito, la idea de que las mujeres son, te digo, un pedazo de carne al que los hombres pueden acceder a través del dinero si quieren, ¿no? O sea, ¿eso cómo beneficia socialmente? ¿O a quién beneficia? Porque yo lo único que veo es que beneficia, te digo, la estructura de dominación de los hombres sobre las mujeres y exclusivamente eso, ¿no?
O sea, y la capacidad de los hombres de acceder y de humillar y de someter a las mujeres a través del dinero, ¿no? Y por el hecho de que están pauperizadas y, pues limitadas para acceder a otras formas de retribuciones económicas. Pues no siento, o sea, siento que es parecido, por ejemplo, a los deportistas se les trata también como un pedazo de carne, ¿no? Que corren. No, Hoy, por por ejemplo, supuesto que no, Cristiano o sea, por Ronaldo, favor, no por se les favor. valora por su personalidad, no creo que a Ay, Ronaldinho. eso creo que es totalmente irrelevante, ¿Por porque qué es son irrelevante? millonarios, gente poderosísima. Si la prostitución hiciera millonarias, dime a ti así, ¿por qué los hombres no la ejercen, no? Si hace a la gente poderosa, como dicen que la sexualidad o este supuesto empoderamiento sexual hacia las mujeres, ¿por qué los hombres no se desnudan y se ponen o en carteles en la calle, ¿no? Pues En Cristiano multitud. Ronaldo hace justamente eso. Bueno, Bueno, Vende supongo que para. calzones, ¿no? Ajá. un Adelante, momento, adelante. Tomás, o sea, en el caso de México, la cantidad de prostitución masculina es bastante grande. Sí, Sí. respecto a tu opinión, el número de transexuales en la calle es bastante grande. Si te vas a la calzada Tlalpan, en la Ciudad de México, gran parte de las personas que se están prostituyendo no son mujeres, sino transexuales, ¿no? Sí, me he dado cuenta, o sea. Y en ciudades como en ciudades fronterizas, donde donde llegan muchos turistas de Estados Unidos, debido a su mayor poder económico, la gente local solamente tiene acceso a las prostitutas, a los transexuales, ¿no? O sea, las mujeres generalmente solamente pueden ser pagadas por la gente de Estados Unidos o Canadá, y los transexuales son los que son para los locales, ¿no? Para los mexicanos. O sea, digamos, es de más alto nivel acceder al cuerpo de una mujer. O sea, digamos, es más difícil acceso económicamente. Si te fijas en el precio, sí, o sea, los precios de un transexual son más bajos que los precios de una mujer. Ya, sí, eso tiene que ver un poco con la pregunta que hacías de hace rato, como qué pensaba yo de la prostitución masculina. Y te digo, es que parece, o sea, yo no pensaría que pudiéramos como tal reprimir, o sea, a los hombres de hacer un ejercicio de esa sexualidad que bueno, no sé, que se manifieste de maneras un poco malsanas, ¿no? Lo que te decía hace rato, como, perdón, estoy siendo un poco dispersa, pero lo que quiero decir es que por razones, no sé si biológicas, de la experiencia o lo que sea, los hombres tienen bastante más inclinación a lo que antes se les llamaba perversiones, ¿no? Que ahora se les llama, creo que parafilias, que creo que es un nombre mucho más bondadoso. O sea, perverso, pues sí, definitivamente suena a algo más terrible. Y pues sí, no sé, o sea, en esas perversiones hay también algunas que son criminales, ¿no? La zoofilia, la pedofilia, la necrofilia, o sea, te digo, es una sexualidad por alguna razón más inclinada a ese tipo de perversiones. Y entre ellas está, te digo, también este fetiche, o sea, o así lo ven las feministas, ellas, o sea, les llaman autoginefilia, ¿no? Que es esta cuestión de percibirse como mujer y de la idea, pues aparentemente como hipersexualizada que tienen los hombres de las mujeres y pornificada, que le dicen, ¿no? O sea, como derivada del consumo excesivo, bueno, abundante, hiperabundante de pornografía y como de todo el imaginario que se va desarrollando a partir de eso. Y pues como te digo, los hombres perciben a las mujeres y por eso tanto ejercen la prostitución esos hombres como pues generalmente representan una imagen de la mujer hipersexualizada, ¿no? O sea, como, ¿sabes a qué me refiero, no? Creo. Mi punto era que el fenómeno de prostitución masculina es masiva. Ese era mi punto. O sea, y digamos, los hombres que participan en ese sector ganan más dinero. Y eso es algo que también está presente en el ámbito de la pornografía. O sea, una actriz porno gana 3 veces más que una actriz, que un actor porno masculino, ¿no? O sea, el valor, digamos, del cuerpo de una mujer es, desde un punto de vista monetario, mayor. Claro, y también hay que decir que en ese sentido, pues lo que participa de ello es la hipersexualización de las mujeres, ¿no? O sea, lo que llaman ¿cómo le dicen? La objetivización, ¿no? O sea, que se da una
un valor, por un lado, desmedido al cuerpo de las mujeres, por lo cual también hay una obsesión bastante enfermiza entre ellas mismas sobre sus cuerpos, ¿no? A veces bastante dañina, o sea, que las lleva a prácticas del tipo de la anorexia, bueno, a enfermedades de ese tipo, o a prácticas como las cirugías plásticas, ¿no? O como, te digo, a enfocar grandemente su energía a la, ¿cómo decirlo?, al perfeccionamiento de una idea supuestamente de cómo es una mujer o de cómo debe ser. Y pues esencialmente para el consumo masculino, ¿no? O sea, te digo, poniendo en riesgo sus vidas, es decir, cuántos hombres, no es que no haya, ¿no? Pero cuántos hombres se someten a cirugías plásticas, estéticas e innecesarias como para supuestamente acceder a un canon de belleza, ¿no? Es bastante menos común. Y es, te digo, una cosa que por un lado somete a las mujeres a este permanente tensión sobre la belleza, y yo también las responsabilizo un poco a ellas, ¿no? O sea, Las diferencias no son tan grandes en cuanto a ese deseo, ¿no? O sea, si nos fijamos en la cantidad de dinero invertido en investigación para el incremento del tamaño del pene son gigantescas, ¿no? Esa suma me parece similar a la cantidad de dinero que se invierte para combatir el Alzheimer, ok, si no me equivoco. sí, pero no. Sí, o sea, pero ¿cuántos hombres se someten a una cirugía de pene, por ejemplo? Digo, o sea, si lo ponemos en esos términos. No existe actualmente Ok. una cirugía que Pues ahí, digo, para empezar, ¿no? Sí, o sea, si existiera, esa sería la pregunta, ¿no? O sea, bueno, existen ya cirugías para solucionar las preocupaciones sexuales de las mujeres, pero no existen ¿Pero a qué preocupaciones cirugías. sexuales te refieres? Oiga, o sea, digamos, bueno, o sea, las mujeres generalmente desean, o no sé si generalmente, pero la mayoría de las operaciones, digamos, una operación típica de las mujeres son las cirugías plásticas para incrementar el busto o Claro, pero te digo, a lo que voy con eso precisamente es que eso no y en el caso satisface de a los las hombres, mujeres en sí, ¿no? digamos, el mayor deseo de muchos hombres sería incrementar el tamaño de su pene, ¿no? Y eso sería algo que no, que actualmente no es posible. En el caso de las mujeres sí es algo que ya es factible, o sea, las mujeres ya se pueden operar los senos y ya pueden hacerlos ver más grandes. Sí, o sea, en ese sentido se me hace una comparación, bueno, tal vez hay otro aspecto que yo no estoy viendo, ¿me podrías explicar? Ajá. Es que no me perdí un poco sobre qué aspecto, sobre qué, porque bueno, yo lo que veo es Bueno, que... tú mencionas que la mayoría de operaciones de las mujeres, Ah, o sea, la mayoría de las operaciones estéticas son para mujeres, sí, pero bueno, ok. el punto Tú es dices, ajá, que son diferentes las partes. Bueno, pero también hay muchísimas digamos, cirugías la de cara, ¿no? problemática. Por ejemplo, de rostro, o sea, las rinoplastías, por ejemplo, ¿no? O sea, o las operaciones, los injertos de labios, o sea, es una cuestión que difícilmente, te digo, no es que los hombres estén totalmente exentos, pero que es muchísimo menos común, ¿no? Y entre las mujeres es vastísimo, ¿no? O sea, si hablas de culturas como Brasil, como Corea del Sur, como Estados Unidos, ¿no? O sea, la proporción en la que hay cirugías estéticas es increíble, o sea, es desmedido, pues. Y te digo, sobre todo el público es esencialmente femenino, porque a quien se le impone esa idea, y te digo, yo no, ahí yo también veo una responsabilidad de las mujeres, o sea, como, porque siempre, como estas cuestiones de que, ay, se les impone y se les impone y se nos impone, pues sí, pero bueno, también una como mujer creo que asume cuánto de eso quiere, o sea, cuánto le parece que tiene que ser evaluada a partir de su belleza, ¿no? Porque si fuéramos educadas de una manera más saludable, pues quizá entenderíamos que podemos sobrevivir sin ser percibidas hermosas, ¿no? Entonces, creo que sí hay una diferencia y no tiene solo que ver con que el tamaño de los penes todavía no se haya encontrado una tecnología tan efectiva como para incrementar el tamaño de algunas partes femeninas, que por cierto, con esta cuestión de los trans que hablas, pues también es muy común entre los hombres en estos días, ¿no? O sea, también ya son otra grande rama de público para las operaciones de pechos. Pero bueno, no, creo que me perdí un poco, no sé. Sí, Sí, es entendí. algo que yo no Uriel, entiendo. ¿querías mencionar algo?
Es que yo no entiendo algo del todo, pues, o sea, o sea, yo sé pues que si un hombre mata a alguien, él tiene la culpa, ¿no? Y lo deben meter al tambo. Pero si las mujeres se operan las boobies, ¿no será también su responsabilidad? No, eso es a lo que iba precisamente, ¿no? Que yo sí creo que hay una cultura dañina, pero por supuesto que veo una responsabilidad de las mujeres, ¿no? O sea, yo no digo que, es decir, si ellas quieren participar de esa idea, si no tienen las herramientas para ser un poco más independientes de esos sometimientos ideológicos, ajá. ¿Crees que sería bueno que se Disculpe, les, disculpe que por ejemplo, que se metiera a la pero, cárcel a los cirujanos que hagan eso? Así No, o como, sea, por ejemplo, cuando hablaba un poco más de las cirugías, como de estas cuestiones de genitales o de los que les quitan, en Estados Unidos una práctica que se ha vuelto súper popular, ¿no? O sea, que las ¿cómo se llaman? Mastomac, más- ¿cómo? bueno, Mastectomías, dobles mastectomías innecesarias en niñas que dicen que son hombres. Cosa que es una práctica totalmente abusiva, o sea, enferma, te digo, eso sí me parece totalmente criminal, ¿no? Porque además es en niños, es una cuestión de decir que es algo supuestamente terapéutico, es mutilar a alguien innecesariamente. Yo no estoy de acuerdo con las cirugías plásticas, pero no sé hasta qué punto podríamos decir que se pueden prohibir, ¿no? pero ahí, ajá, por ejemplo, ahí No yo sé también qué. tengo, ahí coincido pues que a mí me parece ilógico que a los niños se les prohíba fumar, por ejemplo, A mí sí me porque parece muy lógico, pero pero no se les prohíba que se corten los pechos, ¿no? O sea, ah, no, es que sí, eso totalmente es una estupidez y te digo, creo que está sustentada en una ideología que por eso se ha promovido de manera tan irreflexiva y como tan fuerte en los últimos años, ¿no? O sea, cuántas cosas de la cultura no están referidas un poco a esta onda de los trans, ¿no? Porque se quiere promover, o sea, realmente creo que hay un propósito de normalizarlo y te digo, no solo normalizarlo, ¿no? Sino como hacerlo ver como algo deseable, ¿no? Cuando, te digo, yo no veo cómo puede ser una forma de terapia mutilar el cuerpo sano de alguien, ¿no? Me ajá. parece lo contrario a una terapia. Por ejemplo, bueno, voy a compartirte algo aquí, bueno, voy a comentarlo, a lo mejor te hace sentido respecto a cómo hasta a veces se promocionan cierto tipo de comportamientos que a mi parecer pues son dañinos en la sociedad. Pero alguna vez escuché a William Shockley, que bueno, él ganó un premio Nobel de Física por inventar el transistor, una cosa así, pero en algún momento de su vida él decía que había, bueno, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, había como algo contrario a la eugenesia, sino una especie de, llamaba el disgenesia, donde se promovía que la gente que tuviera defectos se reprodujera mucho. Y él proponía, bueno, proponía no que se esterilizara forzadamente a la gente que tuviera algún defecto genético grave, sino que proponía que se les diera, dependiendo de la enfermedad que tuvieran o el trastorno que tuvieran, se les diera una cantidad de dinero. ¿Ok? Voluntariamente, pues, que si se Ajá. quisieran esterilizar, entre más grave sea la Ah, enfermedad ok. que tuvieras, más dinero te ofrecían. Y si Por fuera menos, esterilizarte. ajá. Ok. Entonces, a veces yo no sé si de vez en cuando el gobierno le hace caso a los científicos, por ejemplo, a Carl Sagan hicieron un poco caso de que a las embarazadas les dieran apoyos para que hubiera más trabajadores. Dice, aunque fueras muy inhumano, si le das dinero a las embarazadas vas a tener muchos empleados saludables. Bueno, y ya le hicieron caso y le dieron dinero. No sé No, si a y William que, ajá. Shockley le hicieron caso, pero a veces me da la impresión de que esto es algo parecido, de que si te esterilizas cayendo en ese cotorreo de los trans y no sé qué, Claro. te vamos a dar un bono, te vamos a dar un bono, te vamos a dar reconocimiento social. Sí. En Estados Unidos a las empresas se les da dinero porque destinen cierto porcentaje de sus empleos a gente de esta que se ha Entiendo sometido. perfectamente lo que dices. Ay, espérame, es que es como No acá sé hay si una sea lavadora. algo, Ajá. Omar Perdón, sigue. Ay, no ya no sé si oigo esto nada. sea, no sé si Ah, esto sea pues parte de ese plan o tú de qué esa piensas. línea. Ajá. Sí, creo que no es la primera vez que oigo esa especulación, ¿no? O sea, que hablan de esterilizar deliberadamente. Mucha gente dice que los niños a los que se les diagnostica con estas supuestas disforia de género, lo que tienen es alguna trastorno del espectro, ¿cómo se llama? El del Asperger y esto. Autismo, exacto, algún lado del espectro autista y que sí, está pensado como para promover la esterilización
de esas personas. O sea, es porque sí, por supuesto que si te hormonan desde niño y pues después si te mutilan los genitales hasta hacerlos disfuncionales, por supuesto vas a ser estéril, ¿no? Pero creo que hay mucho más que eso. Eso sería específicamente como en el lado hacia los niños. Por otro lado, lo que decía aquí de los hombres, pues creo que es como una manera de facilitar una penetración nueva de la dominación masculina y hacerla y simular que pues que es un rollo igualitario y un rollo de protección de las mujeres, ¿no? Cuando lo que están haciendo es eliminar, número uno, el concepto de mujer y por lo tanto todo los derechos asociados o posiblemente asociados a esa realidad. Y, por ejemplo, el de los espacios exclusivos, ¿no? O sea, si tú dices que un hombre que dice que es una mujer, ¿cómo una mujer puede oponerse a que comparta su baño público, no? O sea, no, pues no puede porque ya, o sea, ella va a ser la... Lo que quieras de mujer. ¿Cómo? Cualquier cosa se vuelve mujer, ¿no? Exactamente, yo o sea... soy mujer, yo soy hombre. Así es, y ya puedes acceder, te digo, a las cárceles femeninas, lo cual te digo, es a los deportes de las mujeres, a los shortlists que les dicen, ¿no? Como a todas estas cosas pensadas para establecer un poco de igualdad política entre mujeres y hombres, pues de nuevo que los hombres accedan a ellos porque pues ahora también son mujeres los hombres, ¿no? Entonces, pues esencialmente es una forma que destruye los derechos de las mujeres y que por otro lado, pues como ya dijimos, beneficia a farmacéuticas y cirujanos plásticos, que yo creo que pues, muchas veces parece que tienen intenciones bastante perversas, ¿no? O bueno, puramente monetarias, cuando menos. Pues sí, en eso coincido totalmente. Pues, bueno, eso también es como consecuencia del mercado, ¿no? Que cualquier cosa que genere ganancias va a ser promovida, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y por supuesto que promover la idea... Sí, adelante. Una última pregunta, ¿no? O sea, o sea, es tal vez un poco de cambio de tema, ¿no? Pero ¿qué es un macho, no? O sea, no me queda claro. Ok, sí, creo que no te contesté hace rato, creo que también más o menos lo preguntaste. No sé, creo que conceptualizar eso es un poquito complicado. No me parece esencial definir a un macho desde mi perspectiva. Lo que sí me parece más relevante es, te digo, hacer un ejercicio de reconocer cuáles de nuestros juicios, por ejemplo, acerca de las conductas de las personas están derivados del hecho de qué esperamos por el sexo al que pertenecen. No sé si me explico, ¿no? O sea, por poner un ejemplo burdo, ¿no? O sea, cómo maltratamos a una mujer que tiene sexo con varias personas y estimamos a un hombre que tiene sexo con varias personas, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, cómo tenemos estos juicios desiguales a unos y otros. Creo que eso es más esencial y, por supuesto, cómo participamos de reproducir esas violencias estructurales que derivan en el peor de los extremos, pues en la muerte de las mujeres, ¿no? Pero en situaciones mucho más comunes, pues en la degradación, en la humillación, en el silenciamiento, en pues las prácticas, o sea, de sometimiento un poquito menos físicas, pero más culturales de las mujeres. Ok, pero entonces, en ese sentido, ¿cuál es el punto de utilizar ese adjetivo en ese caso, no? O sea, si no es posible ¿definirlo? Ajá, ¿yo lo usé? Sí. Ok, no recuerdo haberlo usado, pero déjame pensar qué puedo decir al respecto. Pensaría que no lo uso tan típicamente, quizá, déjame pensar, creo que quizá hay una definición un poco más clara, que sería un individuo que se inscribe en las prácticas hegemónicas de la masculinidad sin cuestionamiento de ellas. Ok. Oiga, ¿Cuáles son? Fue un gusto hablar con ustedes, Paula. Muchas gracias, Jacob. Me tengo que retirar. Sí. Gracias. Hasta luego, Gabriel. Gracias. Hasta luego. Sí. Sí, ¿me decías? Sí, bueno, o sea, no sé.
Entonces, ¿cuáles son? Bueno, tú ya me mencionaste varias de esas, pero pues entonces yo creo que te gustaría agregar algo todavía para que no... Pues no realmente, digo, creo que ha sido una práctica bastante extensiva por lo que veo. Entonces, pues me dio mucho gusto compartirlo con ustedes, o sea, espero que haya sido fructífero. Te digo, creo que la tarea es más que, o sea, no está mal preguntar, pero creo que sería un poco más indagar en uno. Puntualmente los hombres creo que ese es como el ejercicio que tienen que hacer, ¿no? Si quieren de alguna manera involucrarse en esa tarea de hacer un mundo más igualitario, tomando en cuenta las desventajas que tienen las mujeres socialmente, y pues eso, ¿no? O sea, participar de ello con su voluntad, si se puede, y yo creo que no que por eso tengan que hacerlo, pero pues definitivamente también les va a reportar un beneficio, ¿no? O sea, cuestionarse, te digo, la forma en que están, por ejemplo, determinados por algunas de las socializaciones masculinas, ¿no? Creo que les va a reparar y les va a reportar un gran beneficio cuestionárselo y quizá modificar algunas de esas conductas. ¿Tendrías algo que agregar, Josué? Es que, bueno, para mí todo esto es un poco... Es que es como multifactorial todo esto, ¿no? Entonces, como que, o sea, 21 horas no va a bastar para todo esto, pero de todos modos, fue un interesante punto de vista el tuyo, o sea, casi siempre estos problemas los atacamos desde el punto de vista masculino, ¿no? Y entre nosotros platicamos desde lo que hemos vivido y cómo nos ha tratado la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, me agradó escuchar tu punto de vista y seguir platicando de eso ya un poquito ya más pues, experimentado. Pero sí, ahí recomiendo unos libritos que últimamente he leído. ¿Ok? Comentabas de No. las mujeres en la guerra, Ajá. que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, está muy bonito y como que también me abre el panorama de lo que sufren las mujeres. ¿De quién es? De lo que sufren las mujeres o lo que sufrieron en las últimas guerras, ¿no? Ajá. ¿Pero de quién? Perdón. Ese es del autor, pero se llama así. Ok. Y el de Sapiens, ese sí me acuerdo, Noah, ya, tampoco me acuerdo, pero sí, Sapiens, una breve historia de la humanidad, y otro que se llama Una breve historia de casi todo, también de ahí también no me acuerdo del autor, pero sí, sí están buenos, o sea, desde el punto de vista evolutivo. Yura Harari es el segundo y Yura, ajá, Yura. Sí, sí. Y el Sí. segundo me parece que es Stephen Hawking. Ay, no, es una chava, es una chica. Ah, ok. Es Ok. a Short History of Nearly Everything. Está chido, pero tomo sí, está bien interesante todo esto. Y pues sí, bueno, nuestro granito de arena en contribuir a la mejora de esta sociedad, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, sí, a la Gracias. mejora. Muchas gracias, Ana Paula. Pues Ujú. ahí si en alguna otra ocasión quieres volver a participar con nosotros, me parecería excelente. Fue un placer. No, pues, sí, igualmente. Sí, hasta Gracias. luego. Gracias. Adiós. Un placer y sí, nada más. Me dio mucho gusto compartirlo con ustedes. Muchas veces se promueve la idea de que las mujeres no debemos hacer este tipo de eh, explicaciones, pero a mí me da mucho más que gusto hacerla, sobre todo cuando hay pues una participación de este tipo tan fructífera. Pues gracias y bye. Hasta luego. Adiós. Adiós.